Buenas tardes. Siendo las 15 horas con 40 minutos del día 23 de diciembre de 2014, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con sede en esta ciudad capital, previa convocatoria señalada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor secretario general, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 7 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y un recurso de revisión con las claves de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración el orden que se propone para la discusión de los asuntos listados en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestar en votación económica, solicitando al secretario general que informe sobre el resultado. Informo al presidente que el orden propuesto para la discusión de los asuntos listados fue aprobado por unanimidad de votos de los señores magistrados presentes. Gracias, secretario. Señor secretario Juan Antonio Macías Pérez, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia Ricardo somete a la consideración del Pleno. Con su autorización, señor presidente y señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta del proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano TEEG-JPDC-23/2014, promovido por el ciudadano Guillermo Rodríguez Contreras en contra de la resolución del juicio de inconformidad identificado con la clave CJE-JIN-006-2014 y su acumulado CJE-JIN-008-2014, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en fecha 18 de noviembre del año en curso, en la que se declaró la nulidad de la elección de candidatos de dicho instituto político al Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato. En el proyecto se propone declarar infundado el concepto de agravio en el que el recurrente sostiene que se debió desechar la demanda que motivó la formación del expediente CJE-JIN-008-2014 al constituir una segunda oportunidad al actor para impugnar hechos y actos ya controvertidos en un anterior recurso, pues contrario a lo que señala el impugnante, en especie Edgar Alberto Olvera Contreras no pretendió acceder a una doble oportunidad para impugnar respecto de los mismos actos y hechos, ya que la demanda de queja, aunque se sustente lo acontecido el día de la jornada electoral interna, no constituye la impugnación de los resultados electorales, ni persigue la finalidad de que se revoque la constancia de mayoría otorgada a la planilla contraria y se declare electa la candidatura de la planilla que éste encabeza. Por ello, el derecho a impugnar los resultados de la elección interna se materializó con la presentación de su escrito de inconformidad que motivó la formación del expediente CJE-JIN-008-2014, de ahí que se proponga declarar infundado este concepto de impugnación. No obstante, se estima fundado el planteamiento de agravio en el que el recurrente aduce que sin una debida fundamentación y motivación, la Comisión Jurisdiccional Electoral resolvió de manera acumulada los expedientes CJE-JIN-006-2014 y CJE-JIN-008-2014, dando a la demanda que motivó la formación del segundo de los expedientes en cita el tratamiento de una ampliación respecto de la demanda de queja presentada en primer término y analizando de manera conjunta los cuestionamientos de ambos escritos, lo que se estima contrario a derecho. En tal sentido, se considera que aun y cuando fue correcto admitir la demanda del juicio de inconformidad que motivó la formación del expediente CJE-JIN-008-2014, la resolución combatida fue incorrecta en el apartado en que la responsable consideró procedente reconducir el escrito de queja a juicio de inconformidad, así como la decisión de acumular los juicios de ambas demandas y analizarlas de manera conjunta, pues al hacerlo vulnera los principios de debida fundamentación y motivación, legalidad y tutela judicial efectiva previstos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las reglas de trámite y sustanciación que el Partido Acción Nacional establece en su normativa interna para ambos medios impugnativos.
Consecuentemente, la Comisión Jurisdiccional Electoral del Instituto Político Encita no debió resolver en forma acumulada ambas demandas, sino que debió remitir la queja al órgano competente para su conocimiento, sustanciación y resolución, mientras que la demanda de juicio de inconformidad, por ser de su competencia, tramitarla, sustanciarla y resolverla de manera independiente y sin tomar en consideración lo expresado en la queja, de ahí que se proponga declarar sustancialmente fundado el agravio en mención. Asimismo, se propone declarar sustancialmente fundado el agravio en el que el recurrente plantea que la responsable, indebidamente, al dictar la resolución reclamada, introdujo elementos ajenos a la litis de la instancia primigenia, como lo fue el estudio de la legalidad en la publicación de los lineamientos para la realización de la sesión de cómputo celebrada por la Comisión Organizadora Electoral, contenidos en el acuerdo COE/023/2014, con base en el cual concluyó que la notificación a las partes de dicho acuerdo no se realizó de manera fehaciente, además de que no se estableció lugar cierto para la realización de la sesión de cómputo municipal. Lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de juicio de inconformidad presentada en la instancia primigenia, así como de la resolución reclamada en la presente vía, se desprende de manera palmaria que la resolución contiene más de lo pedido por el actor y resuelve algo distinto a lo controvertido por las partes, pues el ciudadano Edgar Alberto Olvera Contreras, en su demanda de juicio de inconformidad en la que pretendió controvertir los resultados de la elección interna aludida, no realizó alegación alguna en la que se pudiera desprender siquiera un principio de agravio en torno a la ilegalidad de la notificación del acuerdo COE/23/2014 o a la falta de conocimiento del lugar, hora y lineamientos bajo los cuales se desarrolló la sesión de cómputo municipal de la elección controvertida. Por lo anterior, se estima que la responsable incurre en el vicio de la incongruencia externa al resolver más allá de lo pedido por el actor y sobre algo distinto a lo controvertido por las partes, violando con ello el principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes, contrariando por ende lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia debe ser pronta, completa e imparcial. Exigencias que suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como los artículos 14 y 16 del ordenamiento constitucional incita en lo que respecta a la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. Conforme a lo antes razonado, se propone revocar la resolución impugnada para efectos de que se deje insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de acumulación de fecha 19 de noviembre del año 2014 inclusive, así como para que la responsable remita el expediente CJE/GIN/006/2014, formado con motivo de la queja aludida al órgano competente del partido para su conocimiento, substanciación y resolución, y finalmente para que en plenitud de jurisdicción, pero sin introducir elementos ajenos a la litis, dicte una nueva resolución en el expediente CJE/GIN/008/2014, formado con motivo del juicio de inconformidad, en la que atienda al fondo de las cuestiones litigiosas planteadas, en apego a los principios de congruencia, exhaustividad, legalidad y debida fundamentación y motivación. En otro orden de ideas, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio ciudadano TEEG-JPDC-26/2014, promovido por los ciudadanos Pedro Alberto Arias Ávila y Mariló Ortiz Ruiz, en contra de la resolución emitida el 1 de diciembre de 2014 por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, recaída al juicio para la protección de los derechos partidarios del militante número 012/2014. En el proyecto se propone tener por no presentada la demanda, pues en fecha 9 de diciembre de 2014 los accionantes presentaron un escrito de desistimiento, lo que motivó la radicación de la demanda y el requerimiento a los promoventes para que dentro del plazo de 48 horas ratificaran el contenido y firmas del desistimiento presentado, apercibiéndoles que de no hacerlo se les tendría por conformes con el mismo. Dentro del plazo concedido, los accionantes no comparecieron a efecto de ratificar el contenido y firmas del desistimiento presentado, pese a que el requerimiento se les notificó personalmente en su domicilio procesal, por lo que en fecha 11 de diciembre de 2014 se les hizo efectivo el apercibimiento y se les tuvo por conformes con el mismo. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone tener por no presentada la demanda debido a que la misma aún no había sido admitida. Finalmente doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano TEG-JPDC-30/2014, promovido por Juan José Cabrera Cano en contra de la resolución del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante de fecha 1 de diciembre de 2014,
emitida por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el expediente identificado con el número 020/2014. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda al actualizarse de manera clara y evidente la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, prevista en la fracción segunda del artículo 419 de la Ley Comicial Local. Lo anterior, pues, de las propias manifestaciones del recurrente en su demanda, se advierte que la resolución que impugna fue emitida el lunes 1 de diciembre del 2014 por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, y le fue notificada el martes 2 del mismo mes y año, por lo que el plazo de 5 días para presentar la demanda de juicio ciudadano transcurrieron durante los días miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 del mes de diciembre de 2014, por lo que si la demanda se presentó hasta el lunes 8 del mes y año en cita, evidentemente su presentación deviene extemporánea. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a su consideración los proyectos. Al no haber intervenciones, le solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arturo Silva. Con los proyectos de la cuenta, secretario. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, expediente número TEC-JPDC 23/2014, se resuelve: primero, se revoca la resolución de fecha 18 de noviembre de 2014 emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del juicio de inconformidad CJE/JIN/006/2014 y su acumulado CJE/JIN/008/2014 para efectos de dejar insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de acumulación de fecha 19 de noviembre de 2014 inclusive. Asimismo, para que remita el expediente CJE/JIN/006/2014 formado con motivo de la queja al órgano competente del partido para su conocimiento, sustanciación y resolución. Finalmente, para que en plenitud de jurisdicción, pero sin introducir elementos ajenos a la litis, dicte una nueva resolución en el expediente CJE/JIN/008/2014 en la que atienda al fondo de las cuestiones litigiosas planteadas, en los términos que quedaron establecidos en el considerando séptimo de la resolución. Segundo, se ordena el desglose de las constancias remitidas por la Comisión Jurisdiccional Electoral con su informe circunstanciado para que se le devuelvan a efecto del debido cumplimiento resolutivo anterior, dejando en su lugar copias debidamente cotejadas. Tercero, se vincula a la Comisión Organizadora Electoral del PAN a efecto de que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento de la presente resolución en su respectivo ámbito de competencia, por lo que respecta al expediente de queja aludido. Cuarto, una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este órgano plenario dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. Por su parte, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEC-JPDC-26/2014, se resuelve: único, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Pedro Alberto Arias Ávila y Maribú Ortiz Ruiz, en términos de lo señalado en el considerando segundo de esta resolución. Finalmente, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEC-JPDC-30/2014, se resuelve: único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el número TEC-JPDC-30/2014,
promovido por el ciudadano Juan José Cabrera Cano, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando segundo de la resolución. Señor secretario José Israel Martínez Vidal, sí vas a dar cuenta con los proyectos de resolución que pone a consideración de este pleno el señor magistrado Héctor René García Ruiz. Con su venia, señor presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta de los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios ciudadanos TEEG JPDC 24/2014 y TEEG JPDC 31/2014, así como del recurso de revisión TEEG RV 2/2014, que fueron turnados a la segunda ponencia a cargo del magistrado Héctor René García Ruiz. El primero fue promovido por la ciudadana Mara del Carmen Caballero Hernández y Nora Luz Granados Lemus, en contra de la elección de presidente y secretario general, así como de los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal en Salvatierra, Guanajuato, del Partido de la Revolución Democrática, celebrada el 29 de noviembre de 2014. Los recurrentes se deben que se vieron su perjuicio los artículos 256, 269 y 270 de los estatutos del Partido de la Revolución Democrática. Para la ponencia, el acto impugnado no se encuentra definitivo ni firme, además de que se considera que el medio de impugnación promovido no satisface los requisitos para que esta autoridad jurisdiccional se encuentre en actitud jurídica y material de analizarlo per saltum. Por lo anterior, se propone sobreseer el presente juicio ciudadano al actualizarse las fracciones sexta y 11ª del artículo 420 en relación con el artículo 390 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y reencauzar el presente juicio a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. En lo que respecta al juicio ciudadano TEEG JPDC 31/2014, fue promovido por José Herón Escobedo Moreno en contra de la Asamblea Electoral Territorial para la elección de delegados del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Silao, Guanajuato, de fecha 6 de noviembre de 2014, y de la resolución del recurso de impugnación de fecha 1 de diciembre de 2014, pronunciada por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria. El quejoso aduce que le causa un agravio irreparable y violaciones a sus derechos de militante la aprobación de la Asamblea Territorial de fecha 6 de noviembre de este año por parte de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. Para la ponencia, el medio de impugnación instado por el inconforme no fue promovido dentro del término establecido en el artículo 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Por lo anterior, se propone sobreseer el presente juicio ciudadano al actualizarse la causal prevista en el artículo 421, fracción cuarta, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 420, fracción segunda, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Finalmente, el recurso de revisión identificado con la clave TEGREV2-2014 fue promovido por Ulises Guillermo Rugerio del Orbe en contra del acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2014, emitido por el presidente del Consejo Municipal Electoral de León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del expediente 1/2014 PES, mediante el cual se desechó la denuncia citada por el ahora recurrente como representante del Partido Acción Nacional. El inconforme se duele de que no se agotó el procedimiento correspondiente, es decir, no se llevó a cabo la investigación ni la denuncia de pruebas y alegatos, manifestando además que la autoridad responsable afirmó que los hechos no causan afectación alguna al Partido Acción Nacional que representa, sin que se le hubiera permitido probarlo en la audiencia de pruebas. Para la ponencia, se considera fundado el primer motivo de inconformidad, en razón de que no puede considerarse como un requisito de procedencia para darle trámite a la denuncia planteada por el quejoso el hecho de que desde su presentación deba acreditar de que su representada sea la parte afectada con la publicidad, pues es precisamente hasta la audiencia de pruebas y alegatos el momento procesal oportuno para demostrar tal situación. En esa tesitura se considera suficiente el simple indicio de que se está ante hechos posiblemente constitutivos de una infracción en la materia, para que se estime colmado el requisito prescrito en el primer párrafo del artículo 372 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a que la denuncia debe ser presentada por la parte afectada para meros efectos de la procedencia de la denuncia y la instalación del procedimiento especial sancionador. Por lo expuesto, se propone revocar el acto recurrido. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le solicito, señor secretario general, que sirva a tomar la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente,
Magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva. Con los proyectos, secretario. Magistrado Héctor René García Luis. Son mi consulta. Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número T-JPDC-24/2014, se resuelve: primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-24/2014, promovido por las ciudadanas María del Carmen Caballero Hernández y Nora Luz Granados Lemius, en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta resolución. Segundo, se ordena reencauzar el presente juicio a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, quien en un plazo no mayor de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, deberá pronunciarse respecto de la radicación del recurso de queja electoral y, en caso de ser admitido, para que en un plazo de 10 días naturales contados a partir del momento en que se provea lo anterior, emita la resolución que en derecho corresponda. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remita el original de la demanda con sus anexos y las demás constancias atinentes al referido órgano partidario. Tercero, dentro de las 24 horas siguientes a que la mencionada instancia partidista dicte la resolución que ponga fin al medio de impugnación, deberá informarlo a este tribunal, adjuntando para ello copia certificada legible de las constancias que así lo acrediten. Cuarto, se previene al ente en alusión que, en caso de no dar cumplimiento a lo determinado en los resolutivos que anteceden dentro del plazo establecido, se le aplicará a cada uno de sus miembros el medio de apremio consistente en una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Por su parte, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número T-JPDC-31/2014, se resuelve: primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación referente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se sobresee en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-31/2014, promovido por el ciudadano José Herón Escobedo Moreno, en términos de lo establecido en el considerando quinto de la resolución. Tercero, notifíquese personalmente al quejoso y a los terceros interesados en sus domicilios señalados para tales efectos, mediante oficio a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y Comisión Estatal de Procesos Internos, ambas del Partido Revolucionario Institucional, y en su domicilio oficial, y por estrados de este tribunal a cualquier otro que pudiera tener un interés legítimo que hacer valer, anexando en todos los casos copia certificada de la presente resolución. En cuanto al recurso de revisión, expediente TEG-REB-02/2014, se resuelve: primero, se revoca el auto de fecha 9 de diciembre de 2014, dictado por el presidente del Consejo Municipal Electoral de León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del expediente número 1/2014-PES, promovido por Ulises Guillermo Rugerio del Orbe en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Electoral referido, en términos de lo establecido en el considerando octavo de la resolución. Segundo, se ordena a la autoridad responsable que en un plazo no mayor de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, informe a este tribunal los actos que ha llevado a cabo, tendentes a dar el debido cumplimiento a la presente resolución. Tercero, se previene al ente en alusión que, en caso de no dar cumplimiento a lo determinado en los resolutivos que anteceden dentro del plazo establecido, se le aplicará a cada uno de sus miembros el medio de apremio consistente en una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado,
con fundamento en lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Rogaría ahora a la señora secretaria Carla Isabel Chico Poinzot se sirva a dar cuenta con los proyectos de resolución restantes que pone a consideración de este pleno el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con su venia, señor presidente y señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano TEEG/JPDC 22/2014, promovido por el ciudadano Víctor Chombo López en contra de la resolución del juicio de inconformidad JIM/CJE/007/2014, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en fecha 23 de noviembre del año en curso, en la que se confirmó el acuerdo SOE/025/2014 que declaró la validez de la elección interna celebrada el día 9 de noviembre y la declaratoria de candidaturas electas a integrantes del ayuntamiento por el municipio de mayoría relativa, en lo que corresponde al municipio de Acámbaro, Guanajuato, con motivo del proceso electoral 2014-2015. En el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios donde el inconforme alude a la supuesta presión que fue ejercida sobre los electores en forma previa y el mismo día de la jornada, así como las afirmaciones sobre el rebase de los topes de gastos de precampaña, ya que no controvierte la resolución intrapartidaria impugnada, sino que sus agravios constituyen una repetición íntegra de los que hizo valer el recurrente dentro del juicio de inconformidad, lo que impide deducir con qué segmento específico de consideraciones de la resolución impugnada quedó inconforme. Por otra parte, se considera por la ponencia que no opera la figura de suplencia en los agravios, al ser necesario que puedan deducirse claramente de los hechos expuestos, tal como lo establece el artículo 388 de la Ley Comicial del Estado. El agravio donde el justiciable ataca el contenido del acuerdo SOE 006/2014 emitido por la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, refiriendo que se omitió mencionar a la totalidad de los integrantes de cada planilla de candidatos, se considera infundado, dado que los actos controvertidos fueron aceptados por el incoante al no haberse inconformado en forma oportuna mediante la interposición del recurso correspondiente, evitando con ello que dichos actos adquirieran firmeza. Por otro lado, los agravios que esgrime el inconforme en torno a las conductas que se desarrollaron en la sesión de cómputo respectiva y propiamente contra lo sostenido por la autoridad intrapartidaria en la resolución impugnada, se considera que le asista la razón únicamente de manera parcial, dado que la sentencia intrapartidaria carece de exhaustividad por no haberse pronunciado la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional sobre las irregularidades vinculadas al acuerdo SOE 024/2014 relacionado con los cómputos de la elección interna y, por otro lado, sobre la totalidad de medios probatorios aportados por el justiciable. Sin embargo, los agravios referidos se consideran al final como inoperantes para incidir en la modificación del fallo impugnado, pues en el caso del acuerdo SOE/024/2014 fue publicado por error y no tiene validez legal al haberse sustituido por el diverso acuerdo SOE/025/2014 de fecha 10 de noviembre del año en curso, en relación al cual no se advierte dentro de las actuaciones del juicio motivo de inconformidad alguna. Por último, en relación al agravio relativo a que la responsable omitió valorar las pruebas ofrecidas dentro de la queja SOE/queja/GTO/06/2014, se considera por un lado que solo constituyen indicios que no pueden producir efectos en el juicio ciudadano y, con independencia de lo anterior, el estudio específico de las pruebas que contiene revela su ineficacia para abonar a las pretensiones del inconforme. Finalmente, el agravio que aduce el inconforme a una indebida valoración de prueba se considera infundado, dado que en la revisión de las constancias realizadas en el proyecto se demuestra que fue correcta la ponderación dispensada por la autoridad responsable. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución de fecha 23 de noviembre del año en curso, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional dentro del juicio de inconformidad
GIN diagonal CJE diagonal 007 diagonal 2014. En diversos orden de ideas, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEEG diagonal JPDC 25 diagonal 2014, promovido por los ciudadanos Benjamín Lara Arceo y Octavio Pérez Pérez, en contra de la elección celebrada el 29 de noviembre de 2014 por parte del Partido de la Revolución Democrática para elegir presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Municipal en San Miguel de Allende, Guanajuato. En el mismo se propone decretar el sobreseimiento en el juicio ciudadano, considerando que los inconformes no agotaron el principio de definitividad previsto en el artículo 390 de la Ley Electoral del Estado, en específico el recurso de queja electoral, competencia de la Comisión Nacional Jurisdiccional que se contempla en el artículo 130 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática. Y dado que en el caso específico no se surten los requisitos para la interposición de la demanda per saltum, sino que contrariamente la autoridad partidaria encargada de resolver el medio de impugnación se encuentra establecida y no existen circunstancias que hagan suponer su afectación a la independencia e imparcialidad. Además de considerarse que el medio de defensa garantiza el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento y el agotamiento previo de dicho medio de impugnación. No se traduciría en una amenaza para los derechos sustanciales del demandante. En consecuencia, con la finalidad de restituir a los justiciables de manera efectiva en sus derechos conculcados, se propone también el reencauzamiento del juicio ciudadano a la instancia partidaria del Partido de la Revolución Democrática, que en el caso en estudio se trata de la Comisión Nacional Jurisdiccional, quien en un plazo de 10 días contados a partir de que se le notifica la resolución, deberá emitir la relativa que en derecho corresponda. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señora secretaria. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, le solicito al señor secretario general se sirva a tomar la votación nominal de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzuela Silva. Son mi consulta. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con las propuestas. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-22/2014, se resuelve: primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se confirma la resolución emitida en fecha 23 de noviembre de 2014 por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional dentro del juicio de inconformidad identificado como CJE-GIN-007-2014, con base en lo dispuesto dentro del considerando octavo de la resolución. Por su parte, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-25/2014, se resuelve: primero, se declara improcedente y se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-25/2014, promovido por los ciudadanos Benjamín Lara Arceo y Octavio Pérez Pérez, en términos de lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. Segundo, se ordena reencauzar el presente juicio a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, quien en un plazo no mayor de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, deberá pronunciarse respecto de la radicación del recurso de queja electoral y, en caso de ser admitido, para que en un plazo de 10 días naturales contados a partir del momento en que se provea lo anterior, emita la resolución que en derecho corresponda, debiendo remitir a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que esto ocurra, copia certificada de la misma, así como de la cédula de su notificación personal a los impugnantes. Para lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remita los originales de la demanda con sus anexos y las demás constancias atinentes al referido órgano partidario. Tercero,
Se apercibe al órgano partidista responsable que de no cumplir en tiempo y forma lo ordenado en la presente resolución, se impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 16 horas con 15 minutos del día 23 de diciembre de 2014, se da por concluida la misma. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.